Me llamo Décimo Antonio y vengo de Italia. Como mi mujer es española, pensé, bueno, vamos a Barcelona y me mudé aquí en el 2015. Tengo una experiencia de 33 años de venta al comercio de ropa y empecé con una tienda. Luego un poco los problemas de salud y otras cosas mm, me han hecho pensar que la experiencia de la tienda tenía que cerrar. Y con el hecho que me han ingresado varias veces en hospital por problemas graves de salud, en el 2019 cerré la tienda y nada, la última vez que me operaron de los pies, porque tenía graves problemas también en los pies, fue en el 2021. Me escribí a la EAL, bueno, me ha ayudado muchísimo. Y de momento trabajo como auxiliar de control de acceso en un parking. Y además tengo también abrir y hablar con los socios de un museo de coches antiguos. O sea, tengo bastante trabajo que hacer. Además tengo, con estos años de experiencia de comercio, me gusta tratar con la gente. Yo creo que eso además me ha ayudado muchísimo. Tanto que la empresa del parking, no mi empresa que me ha contratado, pero la empresa del parking al final ha requerido mi presencia en lugar de una persona que se jubilaba porque ha visto mis, mis cualidades. Sí. No es fácil encontrar trabajo. Hay diversas vías que si no la conoces no te encuentras en una jungla, no sabes cómo hacer. Hay quien te dice tienes que presentarte en las tiendas y en las empresas con tu currículum, y otros que te dicen no, mejor que no, tienes que enviar currículum a las empresas que están buscando personal. Es que es una jungla, sí, sí. Y al fin y al cabo yo creo que ha sido inscribirme a este curso, a este ente, que me ha ayudado muchísimo. Sí. Y quiero decir que al principio los cursos me parecían, lo digo porque tengo que ser sincero, me parecían, no sé, el curso de preparación a una entrevista demasiado simple, infantil. Y a la tercera sección me di cuenta que no, era una cosa muy importante y que tenía que aprender muchísimo, porque yo estoy acostumbrado, o sea, estaba acostumbrado a trabajar por mí mismo. Nunca me he puesto delante de otra empresa para presentarme, para decir cuáles son mis defectos y mis virtudes. Me ha dado la posibilidad de fluir un poco más con las palabras y ser lo más yo posible. Creo que yo diría a los empresarios que la primera cosa es no fijarse en el currículum. O sea, los empresarios tendrían que fijarse en la persona, si no tanto necesita trabajar, cuánto le gustaría trabajar en este sitio y cuánto puede aportar a la empresa por su experiencia, que ni siquiera tendrían que ser solo laborables, porque también de vida muchas veces tenemos experiencia y podemos aportar buenas cosas en las empresas. Con la edad que tengo, de aquí a 10 años, tendría que estar jubilado, porque tengo 62. Pero te diré, hoy en día, pensando lo que me ha pasado durante la pandemia, esperando que pudiera salir del problema de salud, que no veía la hora de empezar a trabajar, porque yo siempre he sido acostumbrado a trabajar, a moverme, ir a comprar, mirar desfiles, comprar ropa, o sea, es que de arriba a abajo de Italia con mi coche
lo hacía y quiero decir que dentro de 10 años me gustaría también seguir trabajando. Es que pararse, ¿para qué? Tenemos una caducidad, ¿no? Antes de la caducidad tenemos que aprovechar bien y además mejorarse.